¿Y los inhabilitados? Primaria opositora sometida a comisión mixta con el CNE. El chavismo los tilda de ridículos. ONU advierte que la administración de Maduro no está dispuesta a corregir violaciones de derechos humanos. Temen morir de mengua. Pacientes con problemas en el intestino tienen meses sin tratamiento. Extraoficial. Ingresan a la morgue de Bellomonte más de 10 cadáveres provenientes de Tocorón. Otra oleada migratoria. Conservadores estadounidenses advierten que el nuevo TPS movilizará a más venezolanos hacia su término. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la presente emisión de Noticias en Vivo a través de Impacto Venezuela. Hoy es 25 de septiembre de 2023. Acompáñenos en el siguiente recorrido informativo. Iniciamos con la reunión entre el Consejo Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Primaria. Ellos se reúnen para el acompañamiento técnico rumbo al comicio interno de oposición que elegirá al candidato unitario. Pero a solo 27 días de este evento existe la sombra de la postergación, lo que convertiría al mismo en una historia sin fin. Hay personas que están esperando para saber si realmente se van a realizar el 22 de octubre. Joan Álvarez con los detalles. Este lunes la Comisión Nacional de Primarias acordó instalar una mesa técnica con el Consejo Nacional Electoral para evaluar la posible asistencia técnica de cara a los comicios internos de la oposición. Sin embargo, no se abordaron detalles sobre la posible participación de candidatos inhabilitados y tampoco la posible postergación de la fecha que se tiene prevista hasta el momento para el próximo 22 de octubre. Veamos. Una reunión muy profesional de intercambio y se acordó instalar una comisión mixta entre el Consejo Nacional Electoral y la plataforma unitaria para comenzar a discutir a partir del día de mañana todos los aspectos técnicos que obedece pues en relación a un proceso electoral. Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, destacó que es la segunda vez que se establece esta comisión técnica conjunta, que retomará conversaciones el día de mañana con el interés principalmente en el acceso a los centros electorales tradicionales y la seguridad de los mismos. Nosotros solicitamos el 5 de junio una reunión de la comisión técnica conjunta que estaba funcionando en esa época a los fines de verificar las condiciones en las cuales podría solicitarse una asistencia técnica. Como ya se decía, en relación con el avance ya del proceso de primaria, la fase en que se encuentra, sus elementos esenciales y la colaboración, el apoyo que pueda prestar el Consejo Nacional Electoral. Horas más tarde, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, señaló que si las primarias estuvieran listas, como la comisión organizadora lo ha hecho ver, estos no hubiesen acudido ante el máximo ente electoral del país. Es imposible que ellos hagan, es la verdad. Que ellos puedan hacer una primaria, como la han anunciado, sin el apoyo del CNE. Eso es imposible. Ahora, lo que sí queda claro, Melanie, es que si ellos estuvieran listos, preparados para el 22, ¿para qué van a acudir al CNE? ¿Para qué van a acudir si están listos? Bien, todo cuadrado. ¿Algún apoyo requieren? Importante destacar que pese al consenso que hubo entre la plataforma unitaria, los candidatos y la Comisión Nacional de Primarias para acudir al CNE, algunas fuerzas políticas han manifestado preocupación, puesto que sostienen que este supuesto apoyo que pretende el ente electoral se trata de una estrategia política del gobierno para torpedear los comicios. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Continuamos con más información de la mano de nuestros corresponsales y reporteros. Iniciamos con un trabajo de Génesis Pérez respecto a la presentación del nuevo informe de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas en el capítulo Venezuela. Ellos señalan que en este país se violaría sistemáticamente los derechos humanos y que además el gobierno haría caso omiso y hasta se burlaría de las víctimas. Por su parte, la administración de Nicolás Maduro catalogó el mismo de información falsa y metodológicamente sesgada. Ellos señalan que no es así. Vea los detalles.
Con palabras descalificativas estuvo enmarcado el discurso del representante del gobierno venezolano ante la ONU luego de conocerse los señalamientos de la misión independiente de determinación de hechos sobre Venezuela que indican que la represión y la censura siguen siendo parte del sistema de gobierno de Nicolás Maduro. No solo se trata de un tema de ausencia de metodología, se trata de imponer una depravación metodológica que busca ofrecer a las fake news un suelo de aparente veracidad. Este informe, en vez de alinearse con la promoción y la protección de los derechos humanos, es una muestra de la perversión de los derechos humanos y es lamentable que todavía algunos países apoyen tal calamidad. Marta Valiñas detalló que el más reciente informe está sustentado en más de 250 entrevistas de víctimas de violación de derechos humanos. También destacó las detenciones arbitrarias de 58 personas a quienes se les viola el debido proceso, entre ellos periodistas, defensores de derechos humanos, políticos opositores y sindicalistas, incluyendo las más recientes detenciones de 6 activistas laborales y el universitario John Álvarez. Se viola, como te digo, el derecho sagrado a la libertad, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la integridad física de las personas, pues son sometidas de nuevo a las más terribles torturas, pero también no solo a tortura física, sino a tortura blanca, a aislamiento, y se les somete a las más terribles condiciones de reclusión. El informe revela, tal como también lo han hecho las denuncias realizadas por los mismos venezolanos, cómo los cuerpos policiales y las instituciones han sido parte fundamental de los brazos opresores del Estado venezolano. Además de lo duro que ha sido atacada la libertad de expresión con el cierre masivo de medios de comunicación y la persecución a medios independientes. Las investigaciones de la misión ofrecen una descripción compleja de los diferentes mecanismos de represión desplegados en Venezuela contra las personas opositoras o percibidas como tales. Estos son componentes de un aparato opresivo del Estado que se han utilizado en diversos grados, dependiendo de la naturaleza y la influencia de la disidencia social en cada momento. El Estado sigue teniendo la capacidad de recurrir a las tácticas de represión de mano dura, que puede activar o desactivar a voluntad. Lo que estamos presenciando ahora es el impacto acumulado de estas tácticas de represión que ha dado lugar a una cultura predominante de miedo, desconfianza. Ante toda esta problemática, el gobierno venezolano ha mostrado escasas y débiles intenciones de cooperar en la investigación y al contrario han tratado de exageración los hechos denunciados por sus mismas víctimas. En lo que va de 2023, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social ha registrado más de 4.350 protestas por falta de condiciones básicas humanas en el país, una evidente violación de derechos humanos que ha sido omitida por el gobierno venezolano ante una amplia tela de corrupción. Informó para ustedes Génesis Pérez, somos Impacto Venezuela. Temen morir de mengua. Pacientes con complicaciones intestinales denuncian que están a punto de morir como consecuencia de la falta de tratamientos en Venezuela desde el mes de marzo. Son más de 200 enfermos con esta condición quienes claman porque se abran los canales humanitarios entre Venezuela y países aliados para que así se pueda traer el tratamiento que es medicado para atender esta patología. Estamos nosotros manifestando hoy que no tenemos el medicamento desde el mes de marzo. No viene por la farmacia de alto costo, que este medicamento lo vienen entregando por este instituto, por la farmacia de alto costo de los seguros sociales de todo el país. Entonces esto ha traído como consecuencia la gravedad de nuestros compañeros. Fíjense la cantidad de compañeros que hay aquí, son pocos para la cantidad que nosotros tenemos en nuestra fundación. Le vamos a hacer un llamado al gobierno nacional para que por favor busquen alianza con los países aliados, valga la redundancia, para que nuestro medicamento nos llegue, para que ellos sean quienes por favor encarecidamente nos consigan los medicamentos, ya que nosotros que estamos bajo esta condición pues tenemos la dificultad porque no se nos complica hasta para trabajar. Los parientes de quienes padecen esta enfermedad comentan que estos pacientes requieren también del apoyo emocional ya que la vida les ha cambiado por completo por esta condición. Se ha visto muy, muy delicado al punto de que él estuvo 2 años de reposo total, laboral, y claro, eso le afectó demasiado. Él me llegó a un peso de 30 kilos, una persona de 1,66, imagínense cómo pudo haber estado. Era
una persona que cada vez que lo veían decían cómo estaba vivo. Entonces, claro, esto les afecta demasiado, como dice la compañera Mariela, tanto psicológicamente como mentalmente. O sea, su estado de ánimo, él era pálido, él no era blanco, era pálido. O sea, ya había perdido hasta el color de la piel. En el caso de la zona centrooccidental del país se reportó que recientemente una paciente falleció debido a la no ingesta de tratamiento que conllevó a que se complicaran sus órganos, lo que conllevó a un cuadro complejo en su estado de salud que no permitió que ésta se recuperara. Los pacientes con enfermedades intestinales manifestaron que continuarán llevando a cabo acciones de protesta si las autoridades de salud en Venezuela no les dan solución a los requerimientos que tienen. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. Jóvenes venezolanos dejan la universidad por la necesidad de trabajar, y es que según una encuesta nacional sobre la juventud del año 2021, elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello, solo el 15% de la población masculina está estudiando, mientras que el 20% de las mujeres jóvenes están inscritas en centros educativos. La encuesta realizada por Enjuve revela que la población inscrita en centros educativos ha retrocedido con respecto a años anteriores, especialmente en el grupo de 18 a 24 años. De acuerdo a la información aportada por un estudiante de la carrera de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, la deserción escolar supera el 40%. Aulas vacías, profesores con sueldos no suficientes y la beca estudiantil, mejor ni decirlo. Muchas veces tienen que abandonar sus carreras en grandes universidades para convertirse en profesionales porque pues no tienen ni siquiera cómo pagar su transporte público en un pasaje de ruta urbana, o simplemente si estudian no comen, y si comen no pueden costear sus estudios. En un país en el que es necesario trabajar para sobrevivir, cada vez son más los jóvenes laborando en almacenes, puestos de comida rápida, restaurantes y supermercados. Yo estoy trabajando de encargado aquí en supermercado porque actualmente no fui a la universidad porque tenía que trabajar, si no, siguiera mi carrera. ¿Qué te gustaría estudiar? 6CPC o Guardia Nacional. Me dediqué al trabajo. ¿Y qué te hubiese gustado estudiar? Administración de empresas. ¿Y actualmente qué estás haciendo? Cortando cabello. Muchos cumplen con extensas jornadas laborales que les impide alternar el estudio con el trabajo. Dejé mi carrera a la mitad, por eso, por ciertas razones, porque si trabajaba, empecé a trabajar, ok. En el trabajo me exigieron, por ejemplo, dejar el estudio, porque si no, por ejemplo, ¿cómo te diga yo? No podías trabajar. Exactamente, a la vez. ¿Por qué tenías que trabajar cuántas horas? De 8 a 8, uno trabaja de 8 a 8, ¿me entiendes? ¿En dónde trabajas? Aquí en la comercio asiático. Sí, en comercio asiático. Y son 12 horas de trabajo. ¿Y qué tú estudiabas? Administración. ¿Te gustaría retomar nuevamente tu carrera? Sí, con mucho gusto. La mayoría de estos muchachos añoran y no pierden la esperanza de que el país tome un rumbo distinto en el que se les permita poder retomar sus estudios universitarios. Susana Quijada, somos Impacto Venezuela. Los venezolanos están desesperados ante la ola de calor que azota a varios estados del país, pero sobre todo a los del occidente de la nación, cuyas temperaturas se mantienen entre los 44 y los 50 grados en sensación térmica. En Falcón y Zulia, la situación es infernal, mientras que en otras entidades como el Táchira, que la temperatura supere los 45 grados centígrados es inimaginable. En estas zonas, varias personas se han desmayado cuando están en las calles y otras que están sufriendo de manera más seguida de crisis hipertensivas por el mismo calor, que no diferencia entre niños, adultos y abuelitos, cuyo estado de salud es de más cuidado. Grandiosamente fatal, mucho calor, estamos bronceados. Aquí usamos pullover y suéter largo, no por el frío, sino por el fuerte sol que estamos todos los días. Son las 7 de la mañana y hay calor. ¿Cómo hace un zuliano para paliar un poco la ola de calor? Hidratarse mucho, por lo menos yo me hidrato mucho, mucha agua, ir a la sombra más cercana, como te digo, usar suéter. Me paro al frente y con abanico manual. ¿Y se baña? Y bañándome, por supuesto. En el Zulia y Falcón, la situación se agrava con los constantes racionamientos eléctricos que aplica la empresa Corpoelec no una, sino 2 veces al día, y sobre todo en las horas picos de alta temperatura, dejando a la población sin la posibilidad de paliar la ola de calor, manteniéndose en espacios con aires acondicionados o hidratados con agua fría. Muchos tienen que apelar a un cartoncito.
Agua de coco, agua, todas esas cosas así que uno pueda porque esto es horrible. Y estar metida en el aire, porque no se puede. ¿Y cómo hace un zuliano cuando aplican el racionamiento para mantenerse o paliar un poco el calor? ¿Qué más vamos a hacer? Porque no es justo que mientras que el presidente esté dando luz a otros países, nosotros tengamos que estar sobreviviendo así. No es fácil. Y cuando tenemos hijos pequeños más. ¿Cómo hace con los niños? A él lo meto al baño, le echo agua, lo vuelvo a sacar para afuera, le paso otra vez el ventiladorcito manual que no nos desampara, gracias a Dios. En el día cuando está el sol, pero en las noches no es tan insoportable. Porque estoy en las matas y eso. ¿A qué hora generalmente le racionan la electricidad a usted? Bueno, a veces en la mañana y después cambia para las noches de 7 a 10. Durante los últimos meses, las autoridades han advertido a la población sobre las altas temperaturas que se sentirían en estas fechas y que al parecer terminarían en el mes de septiembre. Pero el calor que sigue afectando al país parece que no cesará todavía. Es más, de acuerdo a las estimaciones, el mes de diciembre también será caluroso. Los médicos también indican algunas recomendaciones para evitar el golpe de calor, entre ellos usar ropa ligera, también mantenerse hidratados. A los hipertensos, tomarse sus medicamentos y exponerse lo menos posible a la luz del sol. Incluso instan a la ciudadanía a no salir a las calles entre las 11 y las 3 de la tarde. Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. Impacto Venezuela conoció de manera extraoficial que durante las últimas 72 horas han sido ingresados a la Medicatura Forense de Bellomonte. Hasta ahora, solo manejamos los nombres de 3 de ellos, identificados por sus familiares como Abraham Landaeta, de 24 años de edad. Llevaba 3 años preso por los delitos de robo y secuestro. También tomamos las previsiones necesarias en estos casos y hablamos con la mamá de uno de ellos. No, se están violando los derechos humanos de las personas, porque hay personas que no saben dónde están sus familiares, están desaparecidos, no ponen un listado. Yo duré 3 días por allá, en las puertas del penal de Tocorón, y a mí no me dieron información de nada. ¿Y por qué ahora está aquí en la morgue de Bellomonte? Porque no consigo a mi hijo, y entonces como no hay un listado, claro, no ponen un listado en la puerta, los guardias maltratan a la gente, lo que hacen es quitar a la gente de ahí. Yo pasé 3 días pasando hambre, frío y todo ahí, y a mí no me dieron información de mi hijo. La noticia es sin dudas sorpresiva porque entraría en contradicción con lo señalado por el alto gobierno en el sentido de que la operación Cacique Huaycaipuro fue todo un éxito y que se había realizado con apego al respeto a los derechos humanos. Los familiares también cuestionaron la versión presentada por el fiscal general, según la cual con el operativo en Tocorón se dio un golpe contundente al llamado Tren de Aragua. El gobierno está diciendo que todos los reclusos que estaban en Tocorón, todos los reclusos de Tocorón no son del Tren de Aragua. Triste y lamentable, bueno, si es verdad que se manejaba allí alguna red, pero mi hijo estaba por otros delitos. Fuera de cámaras, por razones más que justificadas, Impacto Venezuela conversó con familiares de por lo menos 5 presuntos presos minutos antes de reconocerlos o de determinar si en efecto los habían ingresado a la morgue de Bellomonte. A partir de ahora se abre un compás de expectativa y de espera para determinar el número de ingresos de cadáveres y también las circunstancias en las cuales murieron estas personas, si fue durante el operativo desarrollado en Tocorón por parte de las fuerzas militares o si fue posterior en la búsqueda de las personas que se habían fugado. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. Luego de la recaptura de un evadido de la cárcel de Tocorón en el estado Táchira, haciéndose pasar por caminante para llegar a la frontera, Colombia reforzó los controles en el eje limítrofe. Voceros de Seguridad Ciudadana de Cúcuta anunciaron planes especiales para cerrar el paso de delincuentes venezolanos hacia ese territorio. El reo fugado de Tocorón caminaba por la Alcabala La Pedrera de Táchira y se dirigía a la frontera para salir del país. El mismo purga condena por homicidio en Tocorón y tráfico de drogas. Del lado colombiano se encendieron las alarmas. Ejército, policía y migración trabajan de manera conjunta para evitar el paso de delincuentes por frontera. Venimos trabajando y articulando esfuerzos para
cerrar el paso de delincuentes que provengan de otros sectores, especialmente extranjeros, que pretendan afectar nuestra convivencia y seguridad ciudadana. Entonces, estamos trabajando en conjunto, una coordinación permanente con nuestra policía, con las autoridades judiciales y autoridades militares para establecer acciones que blinden la ciudad y permitan neutralizar cualquier accionar de grupos al margen de la ley. La autoridad cucuteña lamentó que no haya coordinación en materia de seguridad con Venezuela para que ambos países ataquen juntos los delitos transfronterizos. Es importante esas comunicaciones que se tienen, estamos esperando a través de la Cancillería Nacional y a través de las autoridades de frontera poder establecer esos contactos que nos permitan trabajar mancomunadamente, binacionalmente con nuestro vecino país, especialmente para garantizar la seguridad de nuestra frontera. Del lado venezolano, las autoridades sostienen que 2.000 efectivos resguardan la zona fronteriza, donde también existe un plan para dar recaptura a evadidos de la cárcel más temida del país. Marine Glot, Somos Impacto, Venezuela. Hagamos un recorrido por los principales portales web de América Latina. Empezamos con el portal de la casa impactovenezuela.com. Desechos de los migrantes convertidos en forma de vida en la frontera entre México y Estados Unidos. Mexicanos que solían pescar en Río Bravo encontraron otras maneras de ganarse la vida debido a la gran cantidad de migrantes que cruzan por allí a diario. En el caso de Marco Antonio González, un hombre de 37 años de edad, cuando recoge del río la ropa, la lleva a un refugio donde le dan alimentos a cambio de las prendas. Según el hombre, a veces consigue también bolsas con algo de dinero adentro. Advierten que nuevo TPS pondrá a más venezolanos en movimiento hacia Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional de ese país, Alejandro Mayorkas, anunció el pasado miércoles la concesión del estatus de protección temporal para unos 472.000 venezolanos que llegaron a Estados Unidos hasta el 31 de julio, incluyendo algunos de los que ignoraron sus advertencias y cruzaron la frontera de forma ilegal. Los detractores del gobierno de Joe Biden apuntan a que la magnitud del anuncio de Mayorkas animará a los venezolanos a tratar de entrar en Estados Unidos con o sin opciones de acogerse al TPS. Chevron prepara nueva campaña de perforación petrolera en Venezuela para aumentar la producción. De acuerdo con la agencia Reuters, Chevron planea agregar 65.000 barriles más por día de producción de petróleo venezolano para finales de 2024 a través de su primera gran campaña de perforación en el país, desde que Washington le permitió restaurar la producción. Fuentes familiarizadas con el tema comentaron que este esfuerzo podría ayudar a Venezuela a seguir aumentando la producción de crudo y acelerar el objetivo de Chevron de recuperar $3.000 millones en dividendos impagos y deuda de sus proyectos en el país. El criminólogo Luis Isquiel habló cara a cara con Mildred Manrique este domingo respecto a la opacidad de la operación realizada en la cárcel de Tocorón. ¿Cuáles son las consecuencias para el país? ¿Y qué se realizó realmente dentro de este recinto penitenciario? ¿Qué repercusiones tiene esto para Venezuela? Vea un fragmento y, por supuesto, el programa completo está en nuestro canal de YouTube. No se sabe absolutamente nada porque no hay información oficial. Hay muchas especulaciones, informaciones, por ejemplo, de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, que señalan que han conversado con distintas fuentes y todas les han indicado que se trató de una entrega de la cárcel de Tocorón pactada con los pranes de allí y que alias Niño Guerrero, el Gocho Weber, que era como su mano derecha, y otros de los principales cabecillas de esta organización criminal, habrían huido días antes de la operación. Hace 2 semanas es lo que se dice, y que incluso salieron de Venezuela. Bueno, fíjate tú lo grave que es esta desinformación, porque esto no solo atañe a Venezuela, al territorio nacional, estamos hablando de un delincuente de altísima peligrosidad, cabecilla de la megabanda criminal más grande del país, sino que esto también atañe a países latinoamericanos, porque sabemos que en al menos 5 países de Latinoamérica operan células del Tren de Aragua. Y es muy fácil pensar que una de las posibilidades que tendría alias Niño Guerrero es ir, por ejemplo, a Colombia, ir a Perú, ir a Chile, moverse, ir a Ecuador, moverse por cualquiera de estos países. Y regresar cuando bajen las aguas a Venezuela.
Podría ser. Entonces, yo me imagino que las autoridades de estos países latinoamericanos deben tener prendidas las alarmas ante la posibilidad de que Niño Guerrero vaya y migre a uno de estos países y desde allí encabece alguna de estas células del Tren de Aragua que están por Latinoamérica. Se hace viral la exigencia de algunos planteles educativos para que los niños, niñas y adolescentes puedan estudiar. Bueno, les cuento que hoy me tocó inscribir a mi hija a su liceo. Soy a primer año y cuando inscribo y tengo todo, hago todas mis cosas, la señora me dice, tiene que llevarse su pupitre porque tiene que repararlo para que la niña cuando venga tenga donde sentarse. Y aquí les voy a mostrar un poco cómo están los pupitres. Así está. Y en este salón están todos los pupitres que cada representante cuando inscribe tiene que venirlo a buscar con su hijo para llevárselo hasta su casa y repararlo y pintarlo y traerlo pintadito, bonito y con su nombre. Vamos a leer sus respuestas a la pregunta del día en Impacto Venezuela. Y es que el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, aseguró que fue desarticulado el Tren de Aragua, pero su líder sigue prófugo. ¿Cómo calificas el megaoperativo realizado en la cárcel de Tocorón? En el Instagram Impacto BE, Cristian Quintero nos dice, un total fracaso porque lo único que fue que clausuraron el penal. El Tren de Aragua sigue funcionando en cualquier parte de Venezuela. Leonardo Rosas responde, vergüenza debería darles. Un sitio que tendría que estar bajo control de los cuerpos de seguridad y del Estado. Era una ciudad de recreación para delincuentes. En el Twitter de Impacto Venezuela, Consuelo Lucía Barrios indica que es un éxito para que el Niño Guerrero cambiara de residencia. Nos vamos a nuestro canal de YouTube. Allí Jeremías Barrios nos responde, un total fracaso cuando el líder de la archiconocida banda no fue afectado. Al contrario, salió libre con 400 delincuentes más. Una torpeza imperdonable. Y Alvis Castillo agrega, unos resultados mediocres, porque si el líder se escapa, no hay éxito en la operación. Si el peligroso cabecilla anda suelto, no está desmantelada la banda. Gracias a nuestra audiencia por sus opiniones. Continuamos. En nuestra caricatura del día, la pregunta del millón en Venezuela. ¿Dónde está el Niño Guerrero? Las irregularidades en el operativo que se llevó a cabo en Tocorón y el desconocido paradero de Héctor alias el Niño Guerrero ha dejado la duda de cuánto apoyo tuvo o sigue teniendo del Estado, sobre todo desde que se conoció que estaba en plena libertad y aún así controlaba el centro penitenciario sin que las autoridades ejercieran alguna acción en su contra. De esta manera llegamos al final de la presente emisión de Noticias en Vivo. Los invitamos a visitar impactovenezuela.com.